Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y nuevamente estoy por aquí para traerles otra gran historia de la publicidad del siglo XX. En este caso es el origen del eslogan, el origen algo macabro del eslogan Just Do It de la marca Nike, diseñado por la agencia Wieden & Kennedy en el año 1988. Vamos con algo del contexto. Resulta que en el año 1987 los publicistas Dan Wieden y David Kennedy se encontraban ya trabajando a finales del año para el diseño de una nueva campaña televisiva para la marca Nike. Por lo tanto, el diseño y la creación de estos comerciales requerían de mostrar a la marca utilizando los tenis, los famosos tenis Nike, pero para diferentes tipos de deportes. Personas haciendo ejercicio en diferentes tipos de deportes. Incluso podrían haber personas muy profesionales y personas normales de la sociedad. Entonces, la idea original era llegarle no solamente a los atletas de alto nivel, sino también a aquellas personas que hacían deporte en cualquier parte, en cualquier lugar y cualquier tipo de deporte. Incluso en los comerciales se ve a un anciano de 80 años llamado Walt Slack, y que era un poco famoso porque corría todos los días y además participaba en carreras de atletismo. Por lo tanto, para poder unir todos estos comerciales en donde se ve una gran cantidad de personas y una gran cantidad de deportes, se debía diseñar una frase, un titular que pudiera unir a toda la campaña publicitaria. Y de esta manera es entonces que nace el lema Just Do It, solo hazlo. Pero el origen es algo macabro, se lo voy a contar aquí a continuación. En una entrevista, Dan Wieden confesó que su fuente de inspiración para la icónica frase de la marca fue gracias a un asesino llamado Gary Gilmore, que fue condenado a muerte en el año 1977 en Utah, Estados Unidos, después de haber cometido 2 asesinatos. Sus últimas palabras fueron "Let's do it", vamos a hacerlo, y estaban dirigidas al pelotón de fusilamiento. Ni más ni menos, esa fue la inspiración que tuvo Wieden para poder crear la frase famosa Just Do It. Por otro lado, les cuento que la marca como que no sentía la necesidad de usar esa frase en los comerciales. Sin embargo, Wieden pues se encargó de explicarles que lo que necesitaba era poder unir todo el concepto publicitario, porque había una gran diversidad de deportes y una gran diversidad de personajes dentro de ellos, y con esa frase podía unir todo el concepto y toda la idea publicitaria. Y bueno, para sorpresa de todos, incluyendo los directivos de la marca, los resultados de esta campaña publicitaria fueron extraordinarios, porque el público aceptó la frase, aceptó los comerciales, y la marca tuvo entonces un aumento de sus ventas, lo que motivó a Nike a seguir usando esta frase, ya no solamente como titular de una campaña publicitaria, sino ya como su eslogan, el eslogan de una marca. O sea que esta frase pasa de ser el eslogan de campaña publicitaria a ser el eslogan de la marca como tal. Esta frase entonces, con el paso del tiempo, ha ayudado a Nike a posicionarse en el mercado como una marca deportiva que inspira fortaleza, competitividad, poder e incluso transparencia. Es un eslogan bastante poderoso que para muchos puede simbolizar un estilo de vida, un modus vivendi, una doctrina, y que no solamente va dirigido para los atletas de alto nivel, sino también para la sociedad en general. Todos aquellos que necesiten ejercitarse para simplemente estar bien y sentirse bien. Sin duda alguna, esta frase rompió estándares y ha tenido un gran impacto que seguramente prevalecerá en la historia de la marca y en la historia de la misma publicidad. Bien, ahí les dejo entonces esta gran historia del origen del eslogan Just Do It de la marca deportiva Nike. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao.